Como les comentaba, el doctor Rodrigo Fuster es quien dará la ponencia, pero el encargado de moderar esta sala es compañero de la organización de acá de la universidad, uno de los bien ponderados, ¿no?, en los discursos de bienvenida. Él es Yuri Suárez. Entonces dejamos la sala en manos de él para dar las indicaciones correspondientes. Hola, muchas gracias a los presentes. Vamos a iniciar con una jornada muy interesante de trabajo. La intención de lo que se quiere hacer cabalmente es el de establecer un diálogo. Por eso invitamos a todos aquellos que están llegando a la sala a aproximarse sin temor para que, si bien la sala esta es la sala general y aquí vamos a tener las ponencias principales del evento, no quita que por el momento, pues coyunturalmente, seamos la sala más reducida y tratar de compactar nuestra presencia para cabalmente escuchar mejor de nuestro ponente lo que nos va a compartir y también poder realizar las preguntas correspondientes. Nos acompaña el señor Rodrigo Fuster Gómez. Él es director de investigación de la Universidad de Chile, y la mañana de hoy en nuestro evento va a conversar con nosotros sobre los desafíos de la co-construcción de herramientas para aumentar la resiliencia local frente a los riesgos originados por las glaciaciones en los Andes patagónicos. Voy a cederle la palabra. Dispone de 30 a 40 minutos para su presentación, para que no haya, pues, en ello mayor cuidado, y la platea, el público, pues tendrá entre 20 a 10 minutos de espacio para una interacción, un diálogo, preguntas, comentarios, aportaciones. La idea de esto es que sea no solamente un momento de recibir información y generar aprendizajes, sino al mismo tiempo un momento en el que todos podamos reflexionar sobre nuestra realidad, la propia y la que podemos ver. Dejamos paso a nuestro ponente. Adelante, por favor. Como guste, desde ahí o desde... Muchas gracias, Yuri. Yo creo que me voy a cambiar ese micrófono, pero tengo unas notas aquí que quisiera aprovechar antes de comenzar con la presentación propiamente tal. Primero que todo, buenos días, saludos a todas y todos, estudiantes, profesores, investigadores, autoridades. Muchas gracias por tener la oportunidad de compartir con ustedes en este segundo Congreso Internacional de Resiliencia frente a la crisis climática. Quiero felicitar a la Universidad Católica Boliviana por la iniciativa, que como a muchos colegas de mi universidad, la Universidad de Chile, en Santiago, seguramente nos llegó un correo con la invitación a participar de este congreso. Y desde mi ámbito como investigador, vengo trabajando hace un tiempo en temas que eran pertinentes al congreso, entonces le escribí a don Javier Prudencio, a quien agradezco la invitación, su forma tan humana, además de acercarnos. Y por intermedio tuyo, Javier, a todo el equipo que hace que esto esté hoy día ocurriendo. Y cuando envié el resumen de lo que quería presentar, lo hice como académico, un académico más de mi universidad, no como director de investigación, que es un cargo que me toca por estos días y que mientras esté ahí trataremos de hacer la mayor cantidad de alianzas posibles entre nuestras universidades. Dicho eso, debo declarar un problema que tengo, y es que generalmente me extiendo más en las presentaciones de los tiempos que me asignan. Y nos dieron 40 minutos para presentar y 10 para conversar, pero nuestro presentador y las autoridades aquí lo destacaron y por eso lo anoté. Este es un espacio menos frecuente de lo que quisiéramos entre nuestras tareas habituales y nuestros encuentros como universidades. Y la invitación fundamental, de hecho es uno de los principios del Congreso que dijo el doctor Bunsteck, de acuerdo a lo que anoté, es encontrarnos y dialogar. Entonces propongo lo siguiente: voy a tratar de hacer la presentación más breve
de lo que naturalmente me saldría, siempre y cuando ustedes se comprometan a hacer más preguntas, de manera que podamos dialogar. Y si no tienen preguntas de la presentación, me pueden preguntar de lo que quieran y generamos diálogo de todas maneras. Si están de acuerdo con eso, parto con la presentación. Me voy a cambiar este micrófono porque desde ahí el puntero láser se pierde en la pantalla, entonces algunas cosas se las voy a tener que mostrar en ella. Abajo ven ustedes una lista de apellidos e iniciales porque sería muy injusto traer este trabajo como un actor individual cuando es un trabajo colectivo de varios y varias autoras. Primero, el título, Desafíos de co-construcción como herramientas para aumentar la resiliencia a riesgos ocasionados o originados de glaciares en los Andes patagónicos. Y cuando hablo de esta presentación, voy a volver al título, por eso es que se los leo, normalmente no lo haría. Porque cuando hablamos de crisis climática y abordamos particularmente una amenaza asociada a los glaciares, que es lo que voy a tratar de hacer, hay algunos elementos que están ocurriendo que no los digo yo, los dice la UNESCO y que probablemente ya todos los han manejado. La temperatura en los Andes que nos acompañan desde Venezuela hasta el estrecho de Magallanes, en el fondo han aumentado sus temperaturas y esto ocurre más rápido a mayores latitudes. O sea, en la zona más austral esto está ocurriendo de manera más rápida. Eso ha provocado, entre otras cosas, un retroceso de los glaciares, por ende pérdida de su volumen, y eso tendería a continuar en los Andes, lo que debiera provocar cambios hidrológicos. Lo leo porque no son palabras mías, y esto orienta hacia la idea de que si cambia la hidrología de nuestras cuencas, de los países que dependemos tan fuertemente de lo que ocurre en los Andes, por supuesto que va a generar impactos y que ya está generando, ¿cierto?, no solo sobre las comunidades, sobre los ecosistemas, lo que entendemos como medio ambiente, y aquí se dijo muy bien, palabras del propio Papa, ¿cierto?, que somos parte de un sistema único interrelacionado. Y la misma UNESCO pone en una cartografía muy bonita, aquí donde no funciona el puntero, ¿cierto?, lo que está en color celeste son los glaciares y el tamaño de la circunferencia, en el fondo, es asociado también al tamaño de los glaciares. Entonces, por eso mirar nuestros Andes, por supuesto que llama la atención ir a mirar la Patagonia, que es donde está el mayor volumen, la mayor área de glaciares en todo nuestro territorio. Y cuando vamos a mirar los glaciares, a nosotros nos entró la preocupación por una experiencia compartida de un país vecino, del Perú, en donde entendimos que, lamento la desconfiguración, no tenemos cómo arreglar eso, ¿cierto? No importa. Que es un problema asociado al efecto del calentamiento global sobre los glaciares y su retroceso, pero no pensando en el impacto desde la perspectiva de la disponibilidad de agua futura. De hecho, sin más, ahora en el intermedio llegan mensajes por todas las redes sociales dando deseos de éxito en la presentación, y mirando el Instagram aparece una noticia que dice: alertan que temperaturas de la superficie de la cordillera de los Andes está aumentando y amenaza el suministro de agua de las ciudades de Santiago y Valparaíso, son las dos ciudades más grandes de Chile. El problema está normalmente pensado en el suministro de agua. Nosotros visualizamos que hay otro problema que es poco conocido, y es cuando, por el retroceso glaciar, las lagunas glaciares crecen, el sistema glaciar no es capaz de soportarla y se produce un vaciamiento abrupto de estas lagunas. Y eso en la sigla en inglés se llama GLOF. ¿Y funciona este? El problema son las pantallas que consumen la luz roja. Parece que los punteros verdes funcionan para el futuro. Bueno, esto podría gatillar que en todos los Andes donde tenemos glaciares se produzcan retrocesos glaciares, aumento del tamaño de las lagunas, las morrenas frontales no son capaces de sostenerlas, o se desprende un pedazo de glaciar que cae sobre la laguna, genera una ola que supera la morrena frontal y se produce un aluvión. Este problema, para mí desconocido hasta hace unos pocos años atrás, me llevó a mirar los glaciares que hay en Chile, sin ser experto en glaciar. Yo soy ingeniero agrónomo, de hecho, de origen, pero confundo algunas hortalizas, por lo cual normalmente no lo cuento en público.
Y el Ministerio de Obras Públicas dice que hay más de 26.000 glaciares en el territorio nacional que van desde un poquito al norte de Santiago, Chile, la capital, hasta el sur del país. Claro, y cuando nos concentramos en la zona de los Andes patagónicos, evidentemente aparecen las grandes masas glaciares. No se ven todas, pero es lo que conocemos, esa mancha grande, bien ahí, gracias por ahí, un puntero verde. El campo de hielo norte, campo de hielo sur, y en todos esos tramos, por supuesto, todo lo que está blanco son normalmente glaciares con algo de nieve, por supuesto, también. Entonces dijimos, tenemos que estudiar la probabilidad de que ocurran estas cosas. Con amigos ingenieros dijimos, bueno, sí, esto es un problema que aún no existe, al menos en investigaciones en el trabajo chileno. Lo que hay de investigaciones de GLOF es entender cómo se conforman estas lagunas, una mirada muy glaciológica, pero como les digo, me habían invitado a una reunión en Perú, veo colegas del Perú con los que estuvimos conversando esta mañana, y aprendimos de un caso en Perú, donde ocurrió un glaciar, o sea, un GLOF asociado al glaciar 513, que provocó que las autoridades nacionales de agua en Perú fueran e instalaran sistemas de alerta temprana para alertar en el caso de que volviera a ocurrir un fenómeno como este. Y lo interesante del caso, que nos llevó a mirar de manera diferente la investigación en Chile, fue que las propias comunidades locales destruyeron el sistema de alerta temprana porque experimentaron un periodo de sequía y, dada la cultura local, señalaban que en el fondo eso se podía deber a esta intervención del ecosistema natural del cual ellos eran parte. Eso nos llevó a entender que cuando uno piensa la investigación de alguna manera no podemos hacerla sino con los actores locales del territorio. Y en ello, la idea de co-construir, permítanme 3 puntos en particular, obvio que tiene que ver con el aprendizaje de las experiencias internacionales. Este caso nos permite como investigadores evitar cometer errores, si es que lo podemos llamar errores, o no repetir los mismos procesos de aprendizaje que no conducen al camino que estamos buscando. Ojalá en la ciencia hiciéramos eso, lo digo como director de investigación. Publicamos solo los éxitos. Deberíamos publicar más bien nuestros fracasos para que otros no cometan los mismos fracasos. Pero eso las revistas no lo reciben, por alguna razón, no lo sé. La co-construcción como una estrategia de producir mejor conocimiento. Y aquí ya empiezo a transmitir el mensaje que tenemos como convicción como grupo de investigación. Y es que, y ya se dijo algo en las palabras iniciales de las autoridades, el conocimiento, y lo dijo la colega recién Montserrat desde España, el conocimiento no es solo el conocimiento formal que se emana de las instituciones, entendemos el conocimiento como múltiples vías de entender lo que está ocurriendo. Entonces ahí el conocimiento local para nosotros se transforma en conocimiento igualmente válido. Y en ello, la co-construcción en sí misma, como algo relevante para abordar los problemas complejos que se han puesto aquí. Si queremos tener una ciudadanía optimista, jóvenes que tengan esperanza, probablemente debemos incluirlo en todo aquello que hacemos para que vean que hay posibilidades de hacer cosas. Aprovecho de hacer ahí mención a la vicerrectora Mónica Certo por ello. Entonces ahora puedo entrar recién en el proyecto y de los 40 minutos me van quedando 38, por lo cual me tengo que apurar. Esto es Chile. Esto es la zona de la Patagonia, y en rojito tratamos de representar esta localidad, la Villa Cerro Castillo, muchas gracias ahí por la ayuda, que está enlazada a través de esta cuenca a un conjunto de glaciares que tienen una laguna, la laguna Cerro Castillo. Y esa laguna, si llegase a vaciarse, en el fondo podría afectar el territorio en donde se emplaza esta localidad. Esto sí en mapa a mis alumnos les gusta, pero más les gusta cuando les muestro las fotos del lugar. Porque todos quieren ir a hacer su trabajo de memoria de título, por supuesto, cuando uno muestra paisajes como esto, y uno entiende que eso se denomine Cerro Castillo, porque pareciera ser un castillo, y ahí en medio está la laguna, y cuando uno sube allá, puede visualizar este poblado que es la Villa Cerro Castillo, que nosotros entendíamos podría estar expuesta a esta amenaza del vaciamiento de la laguna glaciar. Y con ello postulamos a fondos del Estado, como todos los investigadores o la mayoría debe hacer permanentemente. Armamos este proyecto que se llama Sistema de Apoyo a la Gestión de Riesgos frente a amenazas de origen glaciar, y la idea metodológica era de la co-construcción con la comunidad. Rápidamente le cambiamos el nombre. Apenas llegamos a la comunidad, la gente nos dijo: ese nombre es muy largo, nadie se va a acordar. Glaciares del Castillo. La misma gente del territorio lo denominó de esa manera y lo acuñamos con un objetivo:
incrementar la resiliencia de este sistema socioecológico expuesto. ¿Y por qué desarrollamos este proyecto? Bueno, ya lo mencioné recientemente, pero tiene base científica. En el fondo, la amenaza asociada al retroceso glaciar andino es algo que se está viendo acelerado. Teníamos muy poco conocimiento, por ende muy alta incertidumbre de lo que podría llegar a pasar con amenazas de este estilo. Al mismo tiempo, en paralelo, hay un fenómeno internacional de entender los riesgos como un proceso que ya no puede ser vertical, sino que más bien tiene que ser horizontal, en donde la comunidad debiera ser partícipe de los procesos y anticiparse lo máximo posible, prepararse para enfrentar los fenómenos cuando ocurren, porque no vamos a impedir que las amenazas se expresen, solo que tenemos la capacidad, como veníamos conversando hoy día en el auto, de entender que las personas entienden su rol dentro de esta gestión del riesgo de desastre. Y de ahí entendimos la oportunidad de entender que con la participación de las comunidades y entendiendo la posibilidad de una gestión adaptativa desde el territorio, pudiéramos aumentar la resiliencia. Y ahí también tengo una frase que quisiera tomar de las presentaciones anteriores, si es que lo logro, que tiene que ver con, se la copié aquí al Monseñor en relación a una cita de Fratelli Tutti, ¿cierto? Pasión compartida por una comunidad. Si trabajamos en comunidad, entendemos que puede tener más éxito la investigación que llevamos adelante. Me apuro, un montón de personas, no para mostrar lo joven que era yo en ese entonces, ni todo el equipo que estaba ahí, sino que para transmitir que este proyecto no se piensa desde una disciplina. Hay ingenieros agrónomos, antropólogos, sociólogos, ingenieros en recursos naturales, glaciólogos, y entre todos tratar de generar un diálogo en conjunto con la comunidad. Entonces tenemos una amenaza, la amenaza de GloF, tenemos un sistema socioecológico que está bajo riesgo porque tiene una exposición y tiene una vulnerabilidad, y de esa vulnerabilidad hay características propias del sistema que se entienden como la sensibilidad y la resiliencia que va a estar dada por esa capacidad de responder a estos fenómenos y que tiene que ver con la historia, lo mencionó el mencionador también. Lo que hoy día existe no es producto de hoy, sino que de una historia y hay aprendizajes de por medio, ¿cierto? Y eso debiera ser el espacio en donde nosotros podemos tratar de aportar para mejorar la posibilidad de enfrentar un fenómeno como este. Entonces, en una lógica más conceptual y de proyecto que uno postula, tenemos un componente que tiene que ver con la amenaza, que nosotros vamos y como buenos ingenieros vamos a instalar una estación de monitoreo de la laguna. Por otro lado, vamos a generar un módulo de evaluación de la resiliencia y la sensibilidad. Y en medio, la idea es que, y esa era la idea conceptual desde el principio, que hay actores del territorio que tienen que ser parte de ambos módulos. Es decir, no solo instalo la estación, sino que la gente tiene que ser parte de la observación. Y al mismo tiempo, parte del levantamiento de información que nos permite entender la sensibilidad y la resiliencia. Y con ello tener un sistema de apoyo a la gestión. Entonces, tenemos este sistema de apoyo para los componentes del riesgo y planteamos muy sinceramente el co-construir, tanto desde el conocimiento local como el conocimiento científico. Y esa co-construcción tiene que ser en todos los elementos del riesgo, pero no solo pensando en la amenaza, sensibilidad, resiliencia, sino que en que le da permanencia en el tiempo en la medida que la comunidad se involucra en el proyecto. Porque nosotros como universidad nos vamos, pero ¿cómo quedan esas capacidades en el territorio de manera que lo que construyamos pueda ser útil en el tiempo en realidad? Probablemente ahí es donde está el mayor desafío. ¿Y qué fue lo que hicimos? Construimos en conjunto con los actores del territorio lo que denominamos grupo de referencia local. Es una forma de denominar a la participación de todos quienes son parte de este sistema socioecológico que están ahí. Desde, en español, en Chile decimos posta a los servicios médicos primarios que hay en ese lugar. Pero el servicio médico, bomberos, las formas de comunicación propias del territorio, allá el WhatsApp y la radio son las formas de comunicación, no son otras vías. Por supuesto que organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, el sistema de agua potable rural, corporaciones campesinas, nosotros como universidad, los sistemas públicos que tienen que ver con esto, que eran nuestros socios. La Dirección General de Agua es la que monitorea la laguna y son ellos los que tienen esa misión institucional. O la Oficina Nacional de Emergencias, son ellos los llamados a construir estas herramientas de reducción de riesgo de desastre. Entonces nosotros teníamos que trabajar con todos estos actores en esa línea. Hoy día son 17 organizaciones las que son parte de este grupo de referencia. Y lo que hicimos, y aquí voy rápido, obviamente todo el trabajo
etnográfico, con las habilidades que tienen nuestros investigadores de las ciencias sociales para conformar este grupo, entender el conocimiento local lo máximo posible, desde la comunidad, y esto lo menciono porque fue importante finalmente para la apropiación de esta investigación. Crear una imagen corporativa del proyecto fue clave para que la gente dijera, sí, yo soy parte, ese proyecto es mío. O sea, cuando la presidenta de la Junta de Vecinos dice, nuestro proyecto, Glaciares del Castillo, uno dice, ok, vamos bien en el proceso de apropiación de aquello que estamos construyendo con esta idea que nace en la universidad. Por supuesto que lo técnico, instalar una estación de monitoreo, construir baterías de indicadores, eso que a nosotros nos encanta como investigadores, porque entendemos que el objetivo final tiene que ver con ser capaces de monitorear luego el riesgo, ¿cierto? Y actores fundamentales para medir aquello que está pasando. Entonces, actores del territorio que se suman a este proceso de observar lo que está ocurriendo en relación a la amenaza, como también a la sensibilidad y la resiliencia. Y luego aplicamos la herramienta, por supuesto. ¿Cuáles son los resultados? Muy bien en el tiempo, ¿no? Más o menos. Resultados. Desde la dimensión de la amenaza, constituir un equipo local de monitoreo de la amenaza al mismo tiempo de instalar una estación de monitoreo en estas condiciones climáticas, aprovechar toda la tecnología que nos permite observar la amenaza en sí misma, imágenes satelitales, meteorológicas, etcétera, etcétera, para la exposición, toda la información que me permite entender que si ocurriese este fenómeno, qué es lo que se ve afectado y cómo eso repercute sobre este sistema socioecológico. Entonces, no son solo las personas, se transformó en lo más importante, les adelanto un spoiler, lo más importante es que desde ese río se obtiene el agua de consumo humano. Entonces, cualquier fenómeno que ocurriese ahí, la exposición que hacía que esto fuese más peligroso tenía que ver no con la vida de las personas, sino que quedarse en un servicio básico para el cual no estaban preparados. Pero así podría haber sido cualquier otra situación de exposición. Y por supuesto todos los componentes de la vulnerabilidad, resiliencia y sensibilidad, ¿cierto? Que constituyen las características sociotécnicas de este espacio sobre las cuales uno podría pretender que las personas puedan mejorar su futuro. Todo eso constituyó el sistema de apoyo a la gestión del riesgo. Entonces no son solo las herramientas, sino que también son las personas. Eso es importante decirlo. La herramienta es la parte técnica, pero el sistema se conforma de la parte técnica y de las personas. Dicho todo eso, esta herramienta se conformó de indicadores de amenaza, indicadores de exposición y por supuesto que indicadores de vulnerabilidad que en su conjunto nos dan un índice de riesgo. Esta es la parte más académica. Pero todos esos indicadores, cuando uno los construye, y ven los nombres, en el fondo, índice de gatillantes primarios. Claro, vamos y entre académicos entendemos lo que eso significa porque el artículo que nos leímos lo explicita, pero esto tiene una versión en donde se reconfiguran con nombres que son entendidos por quienes van a ocupar la herramienta, es decir, por las personas. Entonces, cuando yo muestro esto en la comunidad de Cerro Castillo hoy día, dicen, sí, perfecto, los gatillantes primarios. Es una cosa muy... Sí, muy satisfactoria de entender que somos capaces de dialogar y en ello construir un conocimiento distinto. Entonces vamos, instalamos una estación que tiene un sensor ahí en la laguna y cuando lo instalamos se genera este folleto en que dice qué es cada parte, de manera que todos los actores que van a ser partícipes de esto entiendan muy bien lo que significa instalar una estación y la función que esto cumple, porque junto con esto tenemos que generar un equipo de monitoreo, que para el caso de la amenaza, entendemos que hay varios factores que están en el entorno de la laguna que podrían ser gatillantes de que ocurra el GLOF. Por ejemplo, un desprendimiento de material, cuestión que no estamos monitoreando, pero ahí es donde cobra valor el conocimiento local y de quienes van a este lugar recurrentemente. Entonces, para fortuna de este proyecto teníamos un liceo ahí, en donde hay una educación a los jóvenes en que suben todos los semestres como parte de sus cursos de turismo a la laguna y generamos un protocolo de observación con fotografías para ver si es que hay cambio semestre a semestre, que es parte del sistema de alerta temprana. Lo mismo con el guardaparque, el club de escaladores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están los logos de todas las personas que son hoy parte del sistema de monitoreo de la amenaza de esta herramienta. Y al mismo tiempo, para el caso de la vulnerabilidad, también constituimos un equipo de monitoreo local que están con una frecuencia anual, levantando información de las condiciones que hacen más o menos sensible y vulnerable al territorio que está expuesto.
todo esto lo probamos, llegó un momento del proyecto en que lo probamos, que nos dio que el nivel de la amenaza era bajo, que el nivel de exposición era medio y que la vulnerabilidad era medio también, por lo cual el riesgo con nuestros indicadores señalaba que era bajo. Lo más interesante no es que nos diera un resultado que quita temor, digamos, de la situación, sino que esto era coherente con el conocimiento local de todas estas situaciones. O sea, cuando aplicamos los indicadores, a la gente del territorio le hizo sentido. Dijo, ok, entonces tiene una validez el resultado que va más allá de lo científico y que cobra valor para que esta herramienta siga siendo considerada en el tiempo. Y para no aburrirles, los desafíos para el futuro, y en ello estamos ahora, es que uno construye una herramienta, este sistema, y tenemos que pensar que sea útil para todas las localidades que puedan estar expuestas a este tipo de amenaza. Y ahí lo primero que aprendimos, yo mantuve el título de esta diapositiva, pero en realidad creo que como científicos tenemos el deber de ser a veces más conscientes de lo que decimos, y hoy día no hablamos de replicabilidad, porque aprendimos desde lo local y en esta mirada transdisciplinar que lo que es válido para un lugar no necesariamente es válido para otro, por lo cual más bien tenemos que pensar que nuestra herramienta, que tuvo éxito en esta localidad, no debe replicarse en otros lugares, sino que más bien debe adaptarse para ser utilizado en otros lugares. Lo digo porque estamos tratando de predicar que desde la academia seamos conscientes de los conceptos en sí mismos. Me di un minuto de mi rol de profesor. Entonces, para reconstruir esto en otro espacio de trabajo, en el fondo, tenemos que ser capaces de identificar si es que en otros territorios se va a construir o no un grupo de referencia local. A lo mejor eso no tiene sentido. A lo mejor tienen que ser otros actores porque en cada territorio vamos a tener condiciones socioecológicas diferentes. Y lo estamos probando en 2 municipios ahora. Estamos en este proceso de tomar nuestro sistema y adaptarlo a otros 2 territorios expuestos. Estamos en 2 comunas que tienen glaciares, por supuesto, y hay localidades que están expuestas a este potencial fenómeno. Y entre medio, me tomó 30 segundos para explicar que cambió la ley de gestión de riesgo de desastre en Chile. Entonces se le entregó a los municipios. Lástima que no está la representante municipal porque creo que ahí hay una experiencia bien interesante. Se le entregó a los municipios el rol de crear los planes de gestión de riesgo de desastre. Entonces son los municipios los encargados de levantar la información, de saber cuál es su nivel de vulnerabilidad, qué amenazas existen y generar un plan para ello. Entonces nosotros tomando esta oportunidad dijimos, ok, señores municipios, tenemos este proyecto que les puede servir para esto, y además nuestro socio es la Oficina Nacional de Emergencia, quien tiene el mandato de pedirle a todos los municipios, a los 346 municipios de Chile que entreguen sus planes de emergencia. Entonces este sistema hoy día lo estamos probando con 2 municipios que son ellos los que están llevando adelante la aplicación de esta herramienta en sus territorios. Entonces son ellos los que tienen que establecer un grupo de trabajo, como el grupo de referencia local que teníamos en el caso anterior, de adaptar la herramienta y pensar si los indicadores y variables son los apropiados o no para este espacio. Porque la diapositiva siguiente voy a hacer referencia a esto. Analizar cuáles son las necesidades de monitoreo, existir grupos de monitoreo local y diseñarlos, y por supuesto diseñar esa gobernanza que permita que esto perdure en el tiempo. Aplicar la herramienta, obtener los resultados y ver si es que los resultados son, de nuevo, coherentes con el conocimiento local. Entonces, vuelvo a esta imagen porque uno de los éxitos es decir, tenemos una batería de indicadores que nos permiten medir el riesgo a la amenaza de GloF. Y eso lo vamos a publicar, nos encantan los investigadores. Pero yo hoy día me cuestiono si son las variables indicadores relevantes para evaluar el riesgo en cada territorio. Creo que parte del aprendizaje es que algo que es útil para un lugar no necesariamente sigue siendo útil para otros, o también en el momento. Lo que fue útil ayer quizá no es útil mañana. Entonces creo que el desafío desde la investigación es que tengamos esa humildad permanente de que estamos en un proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Invitados a conocer Cerro Castillo, por supuesto. ¿Estuve bien en el tiempo? Ya. ¿Preguntas? Muchas gracias por su participación. Lo vamos a hacer, no somos tantos. Por favor, el doctor Guardia, después acá el compañero.
Le envían un micrófono enseguida, doctor. Perdone que la sala es amplia. Ya llegó. Gracias. Adelante. Muy interesante su exposición. ¿Escucha? Ahora sí. Ahora sí. Bien. Adelante. Muy interesante su exposición, gracias. Mi pregunta tiene que ver con la relación entre el conocimiento de las comunidades, los conocimientos tradicionales y el conocimiento científico. ¿Qué tipos de experiencias han tenido al respecto? Si me podría puntualizar y profundizar un poquito. Gracias. Voy a ocupar el mismo ejemplo del proyecto que desarrollamos ahí en Cerro Castillo para tratar de responder esa pregunta. Cuando nosotros llegamos ahí, entendíamos que la Villa Cerro Castillo estaba expuesta a esta amenaza. Cuando nos acercamos a la población, dijeron, eso no es real, aquí eso no es una amenaza. La amenaza aquí es el volcán. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, la gente más antigua del pueblo había vivido 2 veces experiencias de erupciones volcánicas que significó el desastre de cortarse los caminos, de perder los animales, vidas, por supuesto. Y en ese relato de su experiencia con otra amenaza, uno es capaz de reconstruir eventos que son medibles para nosotros con distintas formas que tributan a identificar las variables de sensibilidad o de resiliencia que tiene este sistema para enfrentar una amenaza cualquiera. Y eso lo ocupamos en este caso para identificar esas características que potencialmente hubiesen sido útiles para una amenaza como la del GLOF. Ahí se alimentan o se definen indicadores en base a esa experiencia. Entonces, una cosa muy simple, la señora Yola, que no voy a revelar su edad, pero que contaba la historia de las 2 erupciones a lo largo del tiempo. Ella decía, nosotros tenemos súper claro para dónde tenemos que arrancar en el pueblo cuando el río crece. Y las veces que ha crecido fue porque se inundó por las cenizas, que estuvo a punto de que ocurriera, ni siquiera ocurrió. Y que entendemos que si hubiese un GLOF, podría pasar eso. Ellos tienen identificado hacia dónde tienen que arrancar y están organizados de cómo hacerlo. También pasa a ser parte de la herramienta. Entonces, a partir de ese conocimiento local se construyen algunos indicadores o medidas de protocolo de respuesta si es que ocurriese este tipo de amenaza. Eso es cuanto le podría contar de esta experiencia. Ahora estamos aprendiendo, por supuesto, de las 2 nuevas localidades, pero esos elementos son parte del sistema también. Gracias. Aquí hay otra pregunta. Muy buenos días, gracias y felicitarlo por la aplicación. Yo tengo 2 cuestiones, una que ya anticipó el colega, creo que parece muy factible realizar esa situación. Complementando a ello, ¿hay posibilidad de que su modelo se pueda adaptar a otras condiciones geográficas, a otras regiones demográficas? ¿Cómo podríamos vincular esto a estos aspectos? Y el segundo es, si toma dentro de usted los factores dentro del modelo epidemiológicos o variables físicas atmosféricas, ¿cuáles son las variables? ¿Qué variables han tomado para esta situación? Porque cuando existe esto, hay un comportamiento de cambio de temperatura, entonces, ¿cómo se ha comportado la población epidemiológicamente ante estos sucesos que están realizándose? Epidemiológicamente, ¿sí? Interesante, no sé si tengo respuesta para las 2 preguntas, porque estamos en un proceso permanente de aprendizaje. Respecto a la primera, voy a actuar como investigador y te voy a decir, por supuesto que podemos ocupar nuestro modelo en otras realidades. Tendríamos que ver si tiene el efecto esperado en ello, ¿cierto? Pero la lógica que está detrás y la metodología de su construcción en cada territorio, yo creo que son experiencias que sí son adaptables a otras realidades, ¿eh? En el sentido de que partir planteando el problema con la comunidad, ver qué actores de la comunidad son los que pueden aportar con conocimiento y que desean involucrarse, definir los indicadores apropiados en esta lógica, porque la herramienta es básicamente tomar el IPCC y decir cuáles son los componentes del riesgo, pero los indicadores que reflejan la sensibilidad, la resiliencia, la exposición, en el fondo dependerá de cada territorio. Y eso están los protocolos para poder adaptarlo a otras realidades.
Así que después puedo anotar tus datos, tú los míos, y comparto el detalle del proyecto. Está en la página web. Si se proyecta la última diapositiva para que puedan copiar la página web, pero de principio declaro, don Javier, que pudiéramos compartir la presentación a todo el mundo, ¿cierto? El conocimiento es, ojalá, lo más democrático posible. Respecto de las condiciones epidemiológicas, no lo sé. Ok. Tampoco puedo responderte eso. Porque los procesos físicos primero ocurren con una temporalidad distinta a la que nosotros pensamos que podrían ocurrir muchas veces. Y segundo, hay otros fenómenos, otras amenazas no necesariamente naturales que creo que alteran más el sistema socioecológico que esto. Por ejemplo, ahí se está viviendo de manera muy dramática la subdivisión de la tierra y el turismo intensivo en temporada de verano, porque este lugar, cuando nosotros postulamos, era una reserva natural, que es una etapa de protección intermedia. Hoy día es un parque nacional de un atractivo que durante el verano no es capaz de sostener la cantidad de gente que va, y no tenemos las competencias regulatorias para poder impedir que eso se degrade. Yo creo que ahí es donde empezamos a experimentar fenómenos de salud ambiental global, no solo físico, sino que pensando en las personas, que me preocupa más hoy que algunas otras amenazas naturales. Eso es lo que te podría contar. Y espero seguir yendo para poder tener más información al respecto. Muchas gracias. Yo realicé hace un par de años atrás una investigación sobre el impacto que podría tener el cambio climático sobre la producción forrajera en un sector lechero en Cochabamba. Y si bien consideramos varios criterios dentro del índice de resiliencia, el problema es que los referidos a parámetros socioambientales en la zona han sido excesivamente dinámicos en materia migratoria y por la incidencia del mercado de tierras que hay en la zona. Entonces, si habíamos llegado a algunas conclusiones, estas han sido muy volátiles por la dinámica misma que hay. Entonces, ahí me queda la duda de qué tan práctico es poder desarrollar indicadores dinámicos de evaluación de riesgo. ¿Es posible? Y este dinamismo puede estar más relacionado con una visión más transdisciplinaria que interdisciplinaria. ¿Qué lecciones aprendidas le quedaron un poco en relación a esto en su proyecto? Muchas gracias por la pregunta. Aprendizajes muchos, y vuelvo a esta imagen porque el número de indicadores que uno construye para cada índice asociado a estos componentes del riesgo, no hay que perder de vista que estos indicadores deben responder a aquello que queremos saber. Y aquí eso que queremos saber es lo que puede cambiar muy dinámicamente. El punto, y creo que pierde validez cualquier herramienta si cambia lo que queremos saber. Probablemente hoy día, en este espacio, podría ser poco interesante saber de agricultura de riego, por ejemplo, porque no es necesario el riego en esta zona, dado el nivel de precipitaciones que hay durante todo el tiempo. Entonces, es una zona ganadera, para poder tomar tu ejemplo, en que el crecimiento del pasto depende de las precipitaciones y de las temperaturas, entonces no es de riego. Pero ¿qué pasaría si, productos de estas sequías que se vienen experimentando, no solo aquí, sino que en esa zona tan lluviosa también, se vuelve necesario empezar a regar? Sería algo que hoy día no estaríamos pensando dentro de esta herramienta y que en el futuro sí podría hacerlo. Entonces yo creo que la validez de las herramientas van a depender de las dinámicas, por supuesto, pero creo que el valor central es que se entienda la herramienta en sí misma como un concepto dinámico que tiene que estar siendo revisitado en el tiempo. Ahora, eso es muy difícil delegárselo a la comunidad, ¿cierto? Uno le deja esto muy simplificado, decirle: usted va, hace su encuesta, alimenta aquí, y el señor de la municipalidad el que calcula. Muy difícil decirle:
evalúe si es que hay que incorporar alguna otra dinámica diferente porque no es parte de las necesidades permanentes. Entonces, espero a la tarde, tenemos una mesa de diálogo del rol de la universidad y la investigación en estas temáticas, poder abordar este punto. Así que nos vemos por la tarde y en el segundo capítulo respondo a esa pregunta con otra mirada. Muchas gracias. Hola, buen día. Buen día. Una consulta. He escuchado la cuestión de las comunidades. Y hablar de comunidades generalmente es muy amplio, muy genérico y no sabemos exactamente en la región que usted mostró, de toda esa región de la Patagonia, cuántas comunidades hay, cuál es la movilidad social de esa población y cuáles son las personas que han interactuado en esta investigación y finalmente si esas personas que investigan, que han actuado en esta investigación es sostenible y hasta qué punto al generar la política a nivel municipal en esa disgregación de municipios que son de diferente índole, que tienen diferentes componentes geológicos, medioambientales, pueden confluir y hacer sostenible esto, digamos. Muchas gracias, porque el desafío que tenemos hoy día, en el fondo, de verdad, yo no lo dije en la presentación, pero como universidad, en particular nuestra universidad, no voy a hablar por todas las universidades, nosotros somos una universidad estatal, pública, nuestro rol está centrado en el bienestar de la sociedad toda. Y lo digo porque esas son las palabras formales, pero de verdad tenemos un convencimiento como grupo de investigación en que queremos que nuestra investigación tribute a un mejor pasar. Y aquí vimos una oportunidad. Creemos que es una herramienta que le puede servir a todos los municipios, en este caso para esta amenaza, pero podría servir para otras amenazas también. Tenemos esa convicción y hoy día estamos en el desafío de ser capaces de entregar esta herramienta y que pueda ser utilizada. Y en eso voy a responder su pregunta, porque efectivamente cuando hablamos de comunidades, nuestra concepción es lo más amplio posible, porque en cada territorio habrá una comunidad distinta. Y dentro de un mismo municipio, hoy día estamos trabajando con un municipio que dentro de su espacio físico está la localidad de Cerro Castillo, donde hicimos este proyecto. Y ahora estamos trabajando en otra localidad. Y en esa otra localidad se configura la comunidad de manera súper diferente a la que experimentamos antes, en donde, por ejemplo, no hay adultos mayores. Una cosa curiosa, porque la localidad actual, que tiene un potencial turístico impresionante, la mayoría de la gente no es permanente, sino que es de la temporada de verano, que es cuando hay actividad de turismo, y durante el resto del tiempo es una comunidad muy pequeñita de jóvenes y adultos jóvenes, muy distinto de la realidad anterior. Entonces, ¿cómo nuestra herramienta ahí puede ser útil? Lo estamos evaluando. Podríamos llegar al resultado de este segundo proyecto, porque es un segundo proyecto en el que estamos ahora, y que digamos esta herramienta realmente no es útil porque no entrega resultados acordes o no es útil porque no es capaz de autocrearse en un territorio distinto sin la participación activa de la universidad. O sea, delegado en el municipio, que el municipio sea capaz de hacerlo. Entonces yo creo que ahí tenemos como universidad un desafío enorme de que el conocimiento que construimos, ojalá co-construido, efectivamente tenga impacto, no solo en la toma de decisiones, sino que en la mejora de la calidad de vida de las personas. Así que es un desafío que está en proceso. Muy buena pregunta. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí tenemos... Y bueno, funcionó esto de hacer más corta la presentación y espacio para preguntas. Sí, muchas gracias por la presentación, muy interesante realmente. Muchas gracias. Y creo que las universidades partimos por a veces hacer, y muchas instituciones, modelos intervencionistas, ¿no? Entramos, vemos el problema, intervenimos, Sí. ¿no es verdad? Y le damos una solución. Sí. Pero mientras está el proyecto, funciona. Cuando pasamos de la intervención al acompañamiento y a la sostenibilidad, vemos que ahí se desinfla un poco. Sí. Tal vez este tema de acompañamiento nos puede dar los puntos importantes para que no se desinfle tan rápido. Sí. Porque mientras hay presupuesto, mientras hay técnicos, todo funciona bonito, hasta la gente funciona. Sí. Y ahí dejamos el proyecto y llegamos a un 30, un 20% de impacto. ¿Cómo podemos lograr o cómo lo han visto ustedes? ¿Cuánto
de replicabilidad, de mantener, de acompañar y hacer sostenible en el futuro, han podido evaluar cuando ya dejan un proyecto? Gracias. Nuevamente, muchas gracias por la pregunta. Esto me obliga a contar un pequeño relato de este proyecto y de las condiciones locales que nos dieron un cierto nivel de éxito. De verdad, este proyecto nace yo venía del Perú, me habían invitado a esta reunión en relación al caso del glaciar 513, creo que siempre se me olvida el número, donde había ocurrido este fenómeno, y yo en el aeropuerto de Lima, esperando el vuelo a Santiago, me puse a buscar literatura de GLOF en Chile, y apareció una noticia en el periódico de un glaciólogo muy conocido en Chile que decía que esta localidad de Cerro Castillo está expuesta a un GLOF. Y en base a eso yo construí el proyecto con los colegas, lo postulamos, ganamos, llegamos al territorio, y lo primero que nos dijeron, ¿para qué vienen? Si no tenemos este problema. Fue una bofetada de necesaria humildad para entender que desde nosotros la universidad entendíamos que este fenómeno existía, decidimos que esa localidad estaba expuesta al fenómeno, efectivamente está expuesta, pero no era constituido de un riesgo. Entonces estábamos destinados al fracaso realmente. Sin embargo, en este trabajo, diría yo, primero el esfuerzo de hacerlo interdisciplinar, de aprender de nuestros colegas de las ciencias sociales, de que podemos generar diálogo con las comunidades para entender y luego de ahí involucrar a la comunidad para que se haga parte del proyecto y intentar darle una lógica transdisciplinar a la investigación. Tuvimos la fortuna de que en este espacio hay este liceo que les mencioné yo, y que el liceo estuvo interesado en que parte de este aprendizaje pudiese transformarse en parte del currículo de la formación de los jóvenes. Por lo cual hoy día los jóvenes, hay un curso que es capacidades blandas o algo así le llaman, no recuerdo bien el nombre, en donde ahí se insertó el levantamiento de información secundaria que tributa a los indicadores de sensibilidad y de resiliencia. Y por otro lado, el curso de turismo que les mencionaba yo hace un rato, incorporaron en su currículum la observación de los GLOF y del ambiente periglaciar, porque así es como Entonces, de alguna manera, estos elementos de la herramienta perduran en el tiempo. Y hoy día sabemos que eso lo están implementando. Pero es cierto que terminado el proyecto y acabados los recursos, decae el interés, la preocupación. Como aparece el municipio luego como un actor relevante porque la ley hoy día los obliga, esto retoma vuelo. Pero son circunstancias finalmente, no fueron decisiones, sino que fueron circunstancias que le dieron un nuevo aire a esta investigación y todos los aprendizajes que tuvimos hoy día nos tienen en una posición más bien de ser capaces de contenernos y no hacer nosotros el trabajo de la adaptación, sino que capacitar a los municipios para que los municipios sean capaces de reconstruir esta herramienta en sus distintas localidades. Ahí lo enlazo con la pregunta anterior. Si esto va a tener éxito o no, está por verse. Nuestra motivación es hacer todo lo posible mientras tengamos recursos para que los municipios queden capacitados y que vean en esta herramienta una oportunidad. Una cosa, con esto cierro. Tenemos súper claro que todo aquello que nosotros hacemos, si tiene que ser realizado por otro, si ese otro no es parte de su quehacer, esto no va a tener éxito. Entonces, los municipios es un actor clave, la Oficina Nacional de Emergencia es un actor clave, la Dirección General de Agua, que tiene que monitorear las lagunas, tiene que hacerlo, es un actor clave. Pero si ellos no incorporan dentro de su quehacer la herramienta, no tiene éxito. Entonces también nos preocupamos de que la herramienta y estos indicadores tributaran a tareas que tienen que hacer en su cotidianidad. Y eso le ha dado, al menos en estos 2 años posteriores al término de ese proyecto, le ha dado una cierta permanencia. Está por verse el resultado final. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a todos sus participaciones y a nuestro expositor. Concluimos esta primera parte de nuestro evento. Nos encontramos todos, por favor, aquí a las 2 de la tarde o también, si es posible, ir a los otros auditorios. En el tercer nivel, el tercer piso de la universidad, tenemos 3 auditorios también donde
de acuerdo a nuestro programa, el cual pues todos ustedes pueden ver a la salida, hay un montón de oportunidades para poder compartir conocimiento, aprender y también reflexionar. Muchas gracias, Dios les acompañe. Buenas tardes.